Estamos en la muestra de arquitectura sostenible de Segovia. Iniciamos la segunda jornada con la charla técnica de Eurunit y Equitón. Vamos a tener con nosotros a Juan Manuel González, que es responsable de grandes cuentas de Test Group. Nos va a hablar sobre envolventes de fibrocemento. Un tema muy interesante y espero que os guste. Gracias. Todos, gracias por estar aquí. Vamos a hablar de envolventes de fibrocemento. Quizá cuando se oye ese término, envolventes de fibrocemento, lo primero que nos viene a la mente o la primera palabra que se nos queda en la mente es fibrocemento. Permitidme que os pregunte, cuando oís la palabra fibrocemento, ¿qué es lo primero que os viene a la mente? Una palabra. El primer pensamiento que os viene a la mente. Tuberías. Amianto, asbesto. Desagües, ¿algo más? ¿Os viene a la mente cuando hay fibrocemento? Uralita. Estáis siendo muy blandos, muy considerados, porque seguro que alguno habéis pensado cáncer. ¿Ves cómo sabía yo que alguno lo habéis pensado? Bueno, ya digo que esa relación fibrocemento, amianto, cáncer es una relación que habitualmente muchas personas suelen hacer inmediatamente. Por eso os pregunto. Permitidme que os pregunte otra cosa. ¿Alguno habéis desayunado donuts esta mañana? ¿No? Pero os gustan los donuts. Y de hecho, cuando uno habla de donuts o oye la palabra donuts, el recuerdo o el pensamiento que tiene no es malo. Sin embargo, los donuts están hechos con harina blanca, están hechos con azúcar refinada, están hechos con grasas transgénicas y tienen al menos 2 aditivos considerados por la Organización Mundial de la Salud cancerígenos. Y sin embargo, cuando uno oye la palabra donuts, nunca lo relacionamos con cáncer y por tanto muerte. Y con el fibrocemento sí. ¿Por qué cuando hace más de 18 años, es decir, que no es de antes de ayer, que está prohibido fabricar con amianto en toda la Comunidad Europea? 18 años. Y sin embargo, seguimos relacionando fibrocemento, amianto, cáncer. Ayer mismo una persona que estuvo en nuestro stand, por cierto que lo tenemos a la salida por si después queréis acercaros y os daremos toda la información que necesitéis, cuando lo vio nos dijo eso mismo: oye, ¿pero esto no es peligroso? Bueno, vamos a ver que no. De hecho, el fibrocemento que se fabrica ahora, ya digo, desde hace 18 años, no tiene amianto. Utilizamos otro tipo de fibras, pero amianto no, entre otras cosas porque está prohibido y efectivamente se ha visto o se ha considerado que es perjudicial para la salud. El fibrocemento no es más que la mezcla de 4 componentes. Es un material natural formado por 4 componentes principales: cemento, agua, arena y fibras, de ahí el nombre de fibrocemento. Anteriormente se utilizaba amianto cuando se vio que o bien fibras textiles, fibras de PVA, polivinilo alcohólico, que son, para que os hagáis una idea, las mismas fibras con las que se fabrica el Gore-Tex, las prendas contra el frío. Así, evidentemente, ya no tiene sentido hacer esa relación que todo el mundo hace. Si alguno lo habéis pensado, no os preocupéis, porque es muy habitual el que nos encontremos con esa relación. Es un material, por tanto, natural, compuesto por 4 componentes que de por sí son naturales y que no tienen absolutamente ningún riesgo o ningún problema para la salud. El responsable de todo esto es este señor. Es un ingeniero austriaco que a finales del siglo XIX, Hatchett, compró una máquina que ya existía, una máquina cartonera, y la reformó para hacer un producto que él consideraba que iba a ser un buen producto, que era el fibrocemento. Fue el inventor del fibrocemento, y de hecho la característica principal que él consideraba que tenía el fibrocemento era la durabilidad, y por eso al producto lo llamó Eternit, eterno. De hecho, en muchos países todavía se sigue conociendo al fibrocemento con ese nombre, Eternit. Esa prensa que veis aquí es la prensa original de la máquina de Hatchett, ¿vale? Este ingeniero austriaco, a primeros del siglo XX, aproximadamente en 1904,
Esa prensa original se sigue usando. No habitualmente, pero se sigue usando la prensa de la máquina original del ingeniero Hatchet. Una máquina que fabrica firocemento es eso. De hecho, esa es nuestra máquina que fabricamos aquí en España. Porque el firocemento es una mezclamos esos 4 componentes que os he dicho en determinadas proporciones, en función de lo que queramos hacer, generamos un producto semifluido que a través de un rodillo vamos generando capas de ese producto semifluido y después simplemente lo compactamos en función de la densidad que queremos que tenga y del espesor que tenga y lo secamos por 2 sistemas diferentes. Y de ahí sacamos el firocemento. Luego ya después lo ponemos en molde si queremos que sea firocemento con una determinada forma, como veremos después, o lo dejamos plano si lo que queremos es otra determinada uso del fibrocemento. Como os decía, pertenezco a un grupo belga, que es el grupo ETES, que somos el principal fabricante de firocemento a nivel mundial. Somos una empresa familiar, no cotizamos en bolsa, porque lo que nos gusta es hacer cosas, fabricar cosas. Somos una empresa, por tanto, que lo que nos gusta es el mundo de la construcción y fabricamos muchos materiales. Somos líderes mundiales en la fabricación de fibrocemento, pero hacemos otros muchos materiales. Os sonará en nuestro país, por ejemplo, esta marca. Pladur es nuestra. Pladur, hasta el año pasado teníamos el 50% de Pladur y el año pasado compramos el otro 50%. Así que la placa de yeso, que da nombre a en nuestro país a la placa de yeso Pladur, es parte del grupo ETEX, igual que es parte Promat, que seguramente también conoceréis, que es una empresa que fundamentalmente se dedica a fabricar placas de firocemento para protecciones pasivas contra el fuego. Como veis, nos movemos dentro de ese mundo. Estamos en 42 países, tenemos 102 empresas, es decir, una empresa muy potente dentro de la fabricación del firocemento. En España estamos aquí cerquita, estamos en Portillo, a 80 kilómetros, en Valladolid. Esta es nuestra fábrica y aquí fabricamos fundamentalmente el producto que luego veremos que es el producto para cubierta, es decir, la placa ondulada que fundamentalmente está orientada al mundo de las cubiertas. Porque con firocemento podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer, como veis, cubiertas, tejados, podemos hacer placas que después tapemos con un elemento decorativo, como son tejas o cualquier otro elemento, podemos hacer fachadas, podemos hacer también trasdosados interiores, es decir, que el firocemento es un material muy versátil que me sirve para hacer un montón de cosas. Hoy de lo que vamos a hablar, como hablaremos de envolventes, es fundamentalmente de esto, de las fachadas y de las cubiertas, es de lo que hablaremos fundamentalmente hoy. Empezamos, si os parece, con las fachadas. ¿Qué características o qué ventajas tiene el fibrocemento como producto para usarlo en una fachada? Es decir, ¿por qué plantearme usar fibrocemento para realizar la fachada de un edificio, de un proyecto, bien sea una obra nueva o bien sea una obra de rehabilitación? Bueno, pues el fibrocemento tiene al menos todas estas características que le singularizan respecto a otros materiales y, por tanto, que puede hacer que uno piense en fibrocemento a la hora de plantearse el proyecto de una fachada de un edificio. Si os parece, lo que hacemos es vamos repasando una a una esas características. Mirad, la primera característica que, de alguna forma, singulariza el fibrocemento. Hombre, como por ejemplo esta, que es el Terminal 2 del aeropuerto de Madrid-Barajas, que evidentemente está muy expuesto a golpes, pues por los carros, por el propio uso que tiene el edificio, ¿vale? Así que el que la placa sea una placa muy resistente a golpe, evidentemente es una propiedad que me interesa. Y el fibrocemento lo es. De hecho, esta obra que veis aquí tiene aproximadamente 8 años. Yo estuve el otro día en la puerta de la Terminal 2 porque fui a llevar a un compañero. Y la verdad es que la fachada, 8 años después, tiene un aspecto no solo estéticamente magnífico, sino que no se ve ninguna placa rota, ninguna placa rajada, etcétera. Que en una fachada de estas características, evidentemente, es una propiedad a tener en cuenta. El material que usamos para hacer este proyecto, os iré contando, aunque no vamos a entrar, esto no quiere ser una charla comercial, no vamos a hablar de producto, no vamos a hablar de características de producto, si alguno tiene interés, después en nuestro stand podemos ampliaros la información, pero porque os vayan sonando los productos, el producto que utilizamos aquí en la Terminal 2 del aeropuerto de Barajas es nuestra placa, nuestra placa natural. Placa donde usamos la fibra textil, la fibra PVA, que son esas motitas blancas que veis. Es una placa coloreada en masa, como veis, es decir, toda la placa es del mismo color, por tanto los cantos son del mismo color que la placa, que es la parte vista de la placa, cosa que es muy interesante también a la hora de hacer una fachada. Y es una placa satinada, mate, no es brillo, que da un aspecto bastante natural a la...
Pongo esta foto de otro ejemplo de resistencia porque sin duda es un ejemplo característico, singular de resistencia, es un colegio. Y los que tenéis niños sabéis que los niños son destroyers. Luego, el que las fachadas de los colegios sean muy resistentes a golpes, evidentemente es una señal de que el material es muy resistente. Hemos hecho muchos colegios, ese es uno en la zona de Cataluña, hemos hecho muchos colegios con nuestro material. Siguiente característica, que es muy interesante, la ligereza. Hombre, cuando yo voy a tener que colocar un determinado material en la fachada, especialmente si es una obra de rehabilitación, como ese ejemplo que veis ahí, esto es un edificio en Bélgica, muy cerquita de nuestra central, evidentemente el que la placa sea ligera es muy importante. Primero, si es una obra nueva, yo no voy a penalizar la estructura por colocar algo, la estructura y el cerramiento de fachada, colocar algo muy pesado, que evidentemente tengo que anclar a eso. Y especialmente es interesante en obras de rehabilitación como esa, donde yo voy a anclarlo a algo que ya existe y, por tanto, que no puedo cambiar y por tanto, que no sé cómo va a estar. El que la placa sea ligera, sin duda, es una cualidad, una característica muy importante. El fibrocemento pesa aproximadamente entre 13, es decir, que respecto a otras soluciones que son mucho más pesadas, como la piedra, evidentemente esta característica me interesa muy mucho en función de qué proyecto. El material que veis aquí es otra placa diferente, Tectiva. Bueno, no comenté antes, disculparme, que nuestra gama de fachada es la gama Equitón. Y dentro de la gama Equitón tenemos distintos materiales, como veis, con distintas texturas y dentro de cada textura con distintos colores. Luego lo podéis ver en nuestros... Tectiva, como veis, es un material absolutamente diferente de Natura, tiene ese rayado lineal que veis, que le da un aspecto muy natural, también coloreado en masa, como la placa Natura que veíamos antes, pero que me da un aspecto muy cementicio, especialmente si nos vamos a los colores grises. Como veis, en edificios o en obras de rehabilitación o donde sea muy importante la ligereza de la placa, el fibrocemento me ayuda. Me ayuda porque yo lo puedo utilizar sin penalizar ni la estructura ni aquello donde yo vaya a anclar mi placa de fibrocemento, como los ejemplos que veis aquí. Siguiente característica, ¿recordáis lo del Eternit? Que fue el nombre que le puso Hachette al producto que fabricaba con esa máquina que alteró. Bueno, pues evidentemente la durabilidad de un producto en una fachada, que va a estar expuesta a las inclemencias del tiempo, a zonas como en nuestro país con gradientes térmicos de prácticamente 40 grados, evidentemente el material a lo largo del tiempo permanezca con las mismas características es muy importante y el fibrocemento nos da esa característica. Mirad, el ejemplo que tenéis aquí es muy significativo. Esto es una foto, bueno, esto es un edificio que se hizo en el año 1957 en Berlín, en un barrio que había quedado destruido por la Segunda Guerra Mundial, lo quisieron rehabilitar y algunos de los edificios lo hicieron con placa de fibrocemento de la que nosotros fabricábamos, el grupo ETES fabricaba. De hecho, fijaros el nombre Eternit que pusieron en el edificio. Esta foto está hecha hace 2 años. En el año 17. Es decir, 60 años después, nuestro material, la verdad es que tiene un aspecto magnífico y no ha hecho falta cambiarlo. 60 años después. Yo no estoy ahora como hace 60 años. Bueno, de hecho, ni había nacido. Pero, evidentemente, el que el producto que yo coloque sepa que va a durar tanto tiempo, sin duda es una garantía de tranquilidad. ¿Por qué? Porque el día que se inauguran las obras todo está bonito. Hombre, estaría bueno que el día que se inauguren las obras no esté bonito. Pero el que a lo largo del tiempo esa estética y esas características técnicas se mantengan, sin duda es algo muy importante. Y el producto del fibrocemento me da esa característica singular. Esta es una de las primeras obras que tenemos hechas en nuestro país. En nuestro país llegamos hace aproximadamente 12 o 13 años, con lo cual no tenemos obras de hace 60 años, pero sí tenemos obras de hace 12 o 13 años. Esta es la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga y se hizo prácticamente nada más llegar a nuestro país, hace, ya digo, 12 o 13 años. Y la verdad es que cuando uno ve la fachada 13 años después, en una zona como Málaga, con mucha exposición al sol, etcétera, ve que el producto, sin duda, es un producto que dura en el tiempo con unas características estéticas y técnicas muy buenas. El fibrocemento envejece, como envejece todo, como envejecemos nosotros, pero tiene 2 características que le singularizan, y es que envejece de forma homogénea, es decir, nunca vamos a tener manchas o zonas que estén de una tonalidad y otras de otra, y además envejece muy lentamente.
60 años ese edificio que os he enseñado, con lo cual evidentemente me garantiza que ese envejecimiento que el material tiene, todos lo tienen, sin duda no me va a preocupar o no me debe preocupar a la hora de proyectar un edificio con fibrocemento. Este también es un edificio que tiene del orden de unos 8 años, es un edificio de la Junta de Castilla y León en Valladolid, una obra que hicimos también hace algunos años. Sí. A raíz del accidente que sabéis que hubo en Londres, la verdad es que el tema del fuego en las fachadas debe preocuparnos muy seriamente. Nos ha debido preocupar siempre, pero a raíz de ese edificio que se quemó, pues sin duda cada vez más nos preguntamos las características o el comportamiento a fuego de nuestros materiales. El fibrocemento es incombustible, no arde. Además tiene la categoría A2S1D0. Luego es una característica muy interesante a la hora de colocarlo en fachada. A provocar la expansión del fuego, al contrario, al ser incombustible, de alguna manera va a impedir que se propague el fuego por la fachada, como ocurrió con ese edificio. Luego, si queréis, planteamos las cuestiones. Venga. ¿Este producto ardía con el amianto? No, el fibrocemento siempre ha sido incombustible. O sea, el amianto no lo hacía combustible o incombustible. Este es otro edificio, es un hospital, el Hospital de Ferrol. Evidentemente, un hospital es muy importante el comportamiento a fuego de los materiales y se decidió el fibrocemento, entre otras, por las características del comportamiento a fuego que tiene el fibrocemento. Esto es otro colegio, es evidentemente otro tipo de proyectos o de edificios donde es muy importante el comportamiento a fuego de las fachadas por los usuarios o por los inquilinos que tiene el edificio. Como veis aquí, empiezan a aparecer colores muy vivos. Hasta ahora los colores que habíamos visto en los distintos materiales, Natura, Tectiva, eran colores más bien apagados, dentro de la gama de los grises, aunque tenemos otros colores. Estos colores muy vivos vienen porque tenemos una placa, que es la placa Pictura, dentro de la gama Equitón, que es una placa pintada. La base es de fibrocemento, pero luego lleva una capa de pintura al horno, que me permite hacer esos colores vivos y, por ejemplo, hacer colores corporativos de una compañía, o si quiero dar en un centro comercial o en un edificio terciario algo más vivo, pues evidentemente Pictura me ayuda a conseguir eso, que en los otros productos con un aspecto más natural, pues quizá sería más difícil que lo pudiéramos conseguir. Siguiente característica, las posibilidades de diseño que me da el fibrocemento. Mirad, los arquitectos dedicáis mucho tiempo a la fachada y a los volúmenes del edificio. Hombre, dedicáis mucho tiempo a todo, pero especialmente a los volúmenes, es decir, a la forma que tiene el edificio y a las fachadas, porque es lo que transmite la imagen de los edificios. Es decir, los volúmenes y las fachadas me transmiten la primera impresión que yo tengo del edificio. De hecho, popularmente utilizamos las fachadas como referencia. Si tú preguntas por una calle, mucha gente te dice, pues mira, sigue usted recto hasta el edificio de color rojo y después gire a mano derecha. Luego las fachadas sirven de referencia. Nosotros fabricamos nuestro material en gran formato. Depende del material, hay una pequeña variación de medidas, pero aproximadamente unos 1.200 de ancho y de largo 2.600 o 3.000. Yo lo puedo colocar en ese gran formato, no hay absolutamente ningún problema, pero puedo hacer, como veis aquí, los despieces, es decir, los cortes de forma y de tamaño que yo considere conveniente. De tal manera que puedo hacer fachadas singulares, fachadas a medida de mi proyecto, que ningún otro edificio va a tener la misma fachada, simplemente diseñando un despiece. Esto es un auditorio de música en los Alpes. Ahí la placa que se está utilizando es la placa Natura, que ya hemos visto. Es un edificio muy espectacular. Ahí veis una foto de noche. Como veis, los volúmenes son muy espectaculares. Además, el arquitecto optó por un material muy oscuro, Natura de color gris antracita, porque es una zona donde habitualmente suele estar nevado. Y entonces el contraste entre el blanco del campo y el negro, la verdad es que queda espectacular, ¿vale? Es una fachada muy compleja, pero que cuando uno se fija bien, el arquitecto tuvo una idea genial. Y es que algo que parece tremendamente complejo, en realidad son solo dos formas, estas dos. Y genera un puzzle simplemente variando la posición de esas dos formas. Con lo cual, con algo muy simple, ha generado una fachada muy compleja. La fachada menos, pero la estructura sí era muy compleja. Y consiguió, pues eso, darle a un edificio algo absolutamente singular, diferente. No hay ningún otro edificio en el mundo que tenga una fachada de estas características o con esta forma. Ahí veis otro ejemplo. Esto es un edificio de servicios en el ayuntamiento, en la ciudad de Santander, del ayuntamiento. Es un despiece mucho más simple, como veis, todos son piezas poligonales, rectangulares, pero el arquitecto diseñó un despiece con distintos tamaños, distintos colores, que remarcaban, como veis, los volúmenes que tenía el edificio, y utilizó la fachada para remarcar esos volúmenes. Nuevamente, una fachada singular hecha con fibrocemento.
O este otro ejemplo, es un hotel de la cadena Barceló en Tenerife. El gusto, ya sabéis que para gusto están los colores, ¿eh? Uno puede gustarle o no gustarle ese tipo de decoración, pero evidentemente es bastante llamativo, bastante... Estos ejemplos, ¿vale? Fijaros que aquí tenéis una fachada que, aunque parece que varía de tono o de color la fachada, en realidad es el mismo color. Lo que pasa es que estamos usando un material, a ver si pasa, que es nuestra placa Linea. Es otra placa. ¿Veis? Lo que generamos es una greca que consigue el efecto que habéis visto antes. En función de la posición del sol o de la luz, la greca hace sombra sobre la propia placa y varía el tono de la placa. El color es el mismo, pero en función del día, de la hora del día, la fachada va a ir variando de tono, simplemente por esa sombra que la propia placa hace. Y que, como veis, además, yo puedo colocar en cualquier posición. Aquí el arquitecto decidió colocar placas en sentido horizontal o vertical para todavía remarcar más ese efecto que estamos comentando. Aquí veis la placa Linea, la verdad que es una placa bastante espectacular, que suele gustar bastante, es una de las que hemos sacado últimamente y que arquitecto que la ve, arquitecto que busca algún sitio donde colocarla. En algunos casos ni siquiera hacen fachadas ventiladas con ello, sino las utilizan, como son estos ejemplos que veis aquí, para lo que es el trasdosado, por ejemplo, de zonas comunes en edificios, etc. Este es un edificio de Madrid donde el arquitecto ya estaba prescrito la placa tectiva en la fachada. Y cuando vio esto no cambió su prescripción, pero sí buscó el sitio donde colocar Linea y lo colocó en las zonas comunes de los edificios. Siguiente posibilidad, la flexibilidad en obra. Como bien sabéis, dicen que el papel es el material más resistente que existe. Tú puedes escribir y no te preocupes que el papel no te protesta. Pero una cosa son las medidas en el papel y otra cosa es cuando yo traslado eso a una obra, ¿eh? En el papel todo encaja. Pero en la obra no siempre las medidas son perfectas o son exactas tal y como vienen en los planos, porque pueden existir alguna divergencia. Bueno, el que mi material sea un material flexible en obra, es decir, que yo pueda ajustar esas discrepancias que me puedo encontrar en obra en la propia obra, es decir, que yo pueda trabajar con mi material en la obra para encajar perfectamente en las medidas que tiene que encajar, sin duda es una propiedad muy importante. Este edificio que veis aquí es un edificio bastante importante, son 25.000 metros cuadrados de fachada, de la placa tectiva de color blanco, es la central de la Policía Judiciaria en Lisboa. Como veis, es un edificio muy singular porque tiene muchos huecos y en un sitio, con lo cual ahí fue muy importante ese ajuste de medidas en obra, por eso lo pongo como Galicia, donde, como veis, también hay bastantes entrantes. Bajar la medida cortándola perfectamente en obra, sin duda es muy importante. Y el fibrocemento me da esa posibilidad. No es el material que yo traigo de fábrica y si no me encaja en mi fachada, chico, pues mala suerte, sino que yo puedo ajustar con la máquina o con la herramienta adecuada los centímetros que yo necesite ajustar en obra. Otra característica muy importante. O como ejemplo, finales de fachada, que puede haber alguna discrepancia con respecto a la medida de los planos. Todo eso, de alguna manera, me permite trabajar con el material. Pero que también me da un aspecto muy natural a la fachada. La verdad es que es una placa bastante espectacular una vez colocada. Siguiente característica, cada mes tengan partes industrializadas, si no todo el edificio sea industrializado. Es decir, en vez de montarlo o construirlo todo en obra, hacer partes montadas o construidas en fábricas, en naves, y llevarlas a la obra, transportarlas y simplemente ir ensamblando esas distintas partes. Estos son unos chalés en la zona norte de Madrid que tenían ese concepto. Se construyó en una nave, en una fábrica, cada una de las piezas que cabían en un camión y después las fueron ensamblando en obra para de alguna forma conseguir la industrialización. Este es el efecto final o el edificio final terminado. Bueno, pues el fibrocemento, aquí veis otros ejemplos, me permite eso. Me permite montarlo en obra y trasladar esos elementos con la fachada montada, no se va a alterar,
para después ser ensamblados en el sitio, en la ubicación definitiva, sin absolutamente ningún problema. Todos esos ejemplos que tenéis son construcción industrializada. Por ejemplo, este es un chalet que tenemos en La Moraleja, es de un bancario bastante importante, que era un hombre obsesionado con la seguridad, que de hecho se construyó un búnker en el sótano. La fachada es detectiva de color blanco y solamente tiene de obra la losa de hormigón. Todo lo demás, la estructura de steel framing, el cerramiento es fachada ventilada con fibrocemento, con nuestro material. Distintos ejemplos de lo que estoy comentando. Esto es una característica muy importante, porque el material puede ser muy bonito, proyecto, pero tarde o temprano alguien siempre pregunta, ¿y esto cuánto vale? Porque el cuánto vale es muy importante en los proyectos, lo sabéis muy bien los que hacéis proyectos, ¿eh? Porque el presupuesto tiene que ser el que me dan. Yo no puedo hacer, salvo edificios singulares como el auditorio de música que os he enseñado, yo no puedo hacer lo que quiera. Me tengo que ajustar al presupuesto que me da mi cliente o que me da la propiedad del edificio. Bueno, pues el fibrocemento, con todas estas características que estamos mencionando, tiene esa relación de lo que yo puedo conseguir y el coste, es decir, el cuánto vale, muy interesante. Y suelo poner este edificio como ejemplo porque es una clara muestra de lo que estoy hablando. Mirad, este edificio son dos edificios, veis aquí los dos, en Valdebebas, en Madrid. El arquitecto es Pachi Mangado, un arquitecto que ha hecho varios proyectos con él en su zona, en Navarra. Cuando nos planteó este proyecto, este es un edificio de precio tasado. Es decir, todavía es mucho más importante el precio del edificio. Cuando nos planteó este proyecto, él nos dijo que quería hacer una fachada ventilada en un edificio de precio tasado para demostrar que en un edificio de precio tasado se pueden hacer construcciones fuera de lo normal. Y en las fachadas habitualmente se suele ir al ladrillo visto, que parece que es lo más barato. Y además utilizó no nuestra placa más barata, es la placa Natura, es decir, una placa que no es de las más baratas. Y con un despiece que no es placa completa, como veis. De hecho, el despiece tiene el doble de perfilería de la que sería necesaria si hubiera colocado placa completa. Bueno, se salió con la suya, como casi siempre hace Pachi, ¿eh? Y hizo un edificio de precio tasado con una fachada ventilada de fibrocemento porque entraba en presupuesto, entraba en el precio que él tenía de su edificio. Luego, la relación de lo que él consiguió con respecto al coste, sin duda le salieron los números. Es un edificio que hace 3 años recibió el premio del Colegio de Arquitectos de Madrid, entre otras cosas, por el tratamiento de la fachada. Luego, no solo se salió con la suya, sino que no era el único que vio que la fachada era muy interesante a la hora de colocarla. O este otro ejemplo, un concesionario Lexus en Portugal. El fibrocemento tiene únicamente una función estética, no técnica como una fachada ventilada, y sin embargo el coste de esa fachada para lo que consigo, la verdad es que es una fachada bastante espectacular, pues es muy interesante. Así no debemos huir del fibrocemento pensando que es un producto caro o pensando que es un producto que no me va a entrar en presupuesto dentro de mi proyecto. Hemos hablado antes de Linea. Ahora, el año pasado sacamos el Linea de color blanco que veis aquí, ¿eh? El Linea es una petición vuestra, es una petición de arquitectos. Trabajamos mucho con vosotros y, de hecho, montamos talleres de arquitectos donde reunimos arquitectos de distintas partes de Europa o del mundo preguntando por dónde van las tendencias, dónde son vuestras necesidades. Y de uno de esos talleres salió Linea. Porque nos decíais, tenéis muchos colores, tenéis muchas texturas, pero todos son planos. ¿No podéis sacar algo con volumen? Bueno, pues de esa petición salió la placa Linea, un poco como ejemplo de la colaboración que nos gusta tener con vosotros como arquitectos. Y decíamos, el material es tan versátil que no me vale solo para hacer fachadas. Fibrocemento como una plastelina en mis manos a la hora de diseñar o de hacer. Habitualmente el remache se coloca del mismo color que la placa, precisamente para intentar disimularlo, porque no os gustan los remaches, no os gusta que se vea el remache en una fachada. Bueno, él nos dijo que lo quería de color aluminio porque precisamente lo que quería era
que algo que habitualmente disimulamos hiciera juego con... habitualmente intentamos evitar, él lo convirtió en algo que hacía juego con el resto de elementos. Descabellada, pero que sin duda después quedó francamente bien y nos parece algo que fue genial. Porque la forma de colocar nuestras placas, y no voy a entrar mucho en esto, si después si queréis podemos hablar sobre ello, es o bien pegada o bien remachada. Es decir, o bien se ve el remache o la fachada está limpia. Luego sí dar algo acerca del asunto. Pero claro, hemos hablado mucho de fachada, pero ¿qué pasa? El maestro, el arquitecto Javier Carvajal decía que la quinta fachada, es decir, la cubierta, debe tener las mismas características que debe tener la fachada, obviamente. Y es que permitirme, evidentemente ya conocéis que hay dos grandes grupos de cubiertas, ¿no? Las cubiertas planas y las cubiertas inclinadas. Y permitirme que ponga una pica en Flandes por las cubiertas inclinadas. Vivimos en un momento en el que prácticamente estamos en una esclavitud de las cubiertas planas. Parece que si uno no hace una cubierta plana no ha hecho un proyecto bonito, no ha hecho un proyecto de buen diseño y que las cubiertas inclinadas son algo obsoleto, algo antiguo, de edificios viejos. Y no es verdad. Una cubierta inclinada puede tener, habrá proyectos en los que lo ideal sea la cubierta plana, pero una cubierta inclinada puede tener las mismas ventajas que una fachada bonita, y de hecho por eso nosotros estamos y hemos creado, somos socios fundadores, junto con otras marcas, de una asociación que promueve la cubierta inclinada. ¿Por qué? Voy a daros unas pinceladas de por qué la cubierta inclinada podemos seguir pensando en ella. Primero, un edificio con los mismos metros cuadrados útiles es un 12 aproximadamente, depende del proyecto, pero como media, un 12% tiene menos fachada con los mismos metros cuadrados que el mismo edificio con cubierta plana. Cuadrados con cubierta inclinada que con cubierta plana. Y como bien sabéis, el consumo de los edificios es algo que cada vez me... Una mesa y de pronto encima de mis papeles se me cae un vaso de agua. ¿Alguno de vosotros se plantea en ese momento donde tenéis los papeles llenos de agua que lo mejor es impermeabilizar el papel, porque así, aislando? ¿A que no? Si se cae el agua en vuestros papeles, ¿qué es lo que hacéis inmediatamente? ¿Levantar el papel para qué? Para evacuar el agua lo antes posible, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace una cubierta inclinada, ¿no? Una cubierta inclinada evacúa el agua lo antes posible. ¿Y no es evacuar el agua una de las funciones principales de una cubierta? Mejor y por tanto me perjudicará menos el agua en una cubierta inclinada que en una cubierta plana. En las cubiertas inclinadas. Además, los materiales que yo suelo utilizar en las cubiertas inclinadas son materiales que me permiten reutilizar el agua. Y además son materiales naturales, con una larga vida útil. Las tejas también tienen una larga vida útil, están hechas de arcilla, puedo reutilizarlas, están hechas con productos naturales, cosas que en una cubierta plana es más difícil también de conseguir. Pero es que además yo con una cubierta inclinada puedo hacer lo mismo que hago con las fachadas, es decir, puedo hacer una cubierta ventilada, cosa que en una cubierta plana no lo puedo hacer. Y una cubierta ventilada me permite, lo que hago simplemente, el concepto es el mismo que en una fachada, permitir la entrada de aire y la salida de aire, de tal manera que por ascensión, por recirculación, por convección, yo al mover ese aire permito que en verano ahorre aire acondicionado y en invierno se me forme un colchón de aire que ahorre calefacción. Pero es que además el mantenimiento de las cubiertas inclinadas es de la edificación. Mirad, la Fundación Musac hizo un estudio en el que vio que el 17% de las patologías de los edificios provienen de las cubiertas. De ese 17, el 76% viene de las cubiertas planas. Y decía, el Código Técnico de Edificación reconoce eso y por eso en las operaciones de mantenimiento que obliga a hacer, luego nadie las hace, pero obliga a hacer en las cubiertas, resulta que en las cubiertas planas hay que hacer esas operaciones de mantenimiento cada año y las operaciones de mantenimiento de una cubierta inclinada hay que hacerla cada 3 años. Es más barata de mantener una cubierta inclinada que una cubierta plana. Otra característica, sin duda, también muy importante. Pero además me permite hacer cosas como esta, las cubiertas inclinadas, que en una cubierta plana evidentemente es más difícil.
Y esto lo que me da es luminosidad a mis viviendas, me da estética y me da confort. ¿Y cuánto? Pero uno sabe cuando entra en su casa y está a gusto. Y la luz es una de las cosas que nos permite estar a gusto en nuestras casas. Inclinadas me permiten hacer soluciones como estas que sin duda favorecen la luz. Así, una cubierta inclinada tiene todas estas características y alguna más que podríamos encontrar mejores que una cubierta plana. Así, cuando tengamos que colocar una cubierta plana, hagámoslo, pero no desdeñemos o no quitemos la cubierta inclinada como algo que tengo que olvidar a la hora de hacer edificación, ni edificios individuales ni edificios colectivos. Pero claro, alguien puede decir, sí, muy bien, vale, perfecto, es más barata, se mantiene técnico, pero ¿y el diseño? Hombre, la construcción cúbica, el diseño cúbico es el molón, que dicen mis hijas, ¿eh? La cubierta inclinada. Pues no es verdad, porque uno puede hacer buena arquitectura, arquitectura moderna, con una imagen dinámica, con cubiertas inclinadas, y aquí veis 4 ejemplos. Otros 4 viviendas con cubiertas inclinadas que echándole imaginación, utilizando los productos adecuados, no me penaliza tampoco el diseño. Así, sigamos teniendo en cuenta las cubiertas inclinadas porque sin duda pueden ser muy importantes. Incluso si voy a colocar algo tan tradicional como la teja, ya se han preocupado muy mucho los fabricantes de teja de hacer cosas como esta, en los que yo lo que voy a hacer es que se vea mi cubierta en vez de taparla, que es lo que hago con una cubierta. O puedo utilizar fibrocemento, esto es una passive house que hicimos en Rivas, a las afueras de Madrid, o puedo utilizar otra placa de fibrocemento ondulado como tenéis aquí, esto es un ejemplo de un edificio de servicios en Coruña, es decir, que yo puedo utilizar fibrocemento para mis cubiertas. Y aquí veis algunas de las características que tiene el fibrocemento utilizado en cubierta. Es ignífugo, ya lo hemos visto antes, en edificios singulares evidentemente eso me importa y muy mucho. Es transpirable, es decir, la placa respira en sentido perpendicular, cosa que es muy importante porque no se me acumulan humedades en la parte inferior. No condensa, es decir, no voy a tener lluvia en la parte inferior, especialmente en edificios industriales eso puede ser algo muy importante. Es inoxidable en ambientes típico efecto tambor cuando llueve. Esto es una iglesia, ¿eh? Esto es una capilla en Mallorca, en Lluc, que hacen misas aquí abajo. Podéis imaginar cuando llueve, si uno está aquí abajo, si lo que tenemos aquí es un panel metálico, no hay quien escuche al sacerdote, ¿eh? Pusieron fibrocemento precisamente por eso, por el efecto de silencio que da incluso en épocas de lluvia el fibrocemento como placa de cubierta. Resiste cargas, yo puedo incluso andar por encima de la placa. Otras soluciones que existen en el mercado no me permiten siquiera pisar la placa porque se deforma. Y lo que decíamos antes, Eternit. Hay placas encubiertas de fibrocemento de las que fabricaba Uralita, millones de metros cuadrados en nuestro país, que tienen 50, 60 años y siguen funcionando 60 años después. Luego, ¿para qué plantearme buscar otras soluciones que no sé si me van a durar lo que ya sé que el fibrocemento sí me va a durar? Y luego puedo hacer cosas tan imaginativas como esta, una placa que está hecha para la cubierta, una placa ondulada, como veis, la placa gran onda, pues un arquitecto se le ocurrió hacer fachadas y la utilizó para fachadas con esos ejemplos que veis aquí. Bueno, voy terminando, que se termina nuestro tiempo. Lo que decíamos antes, yo puedo hacer de forma muy simple una solución como es una cubierta ventilada, que no es complicado, simplemente yo tengo un forjado continuo o unas vigas, sobre ese forjado coloco una determinada placa de fibrocemento, luego hablaremos de esta, que me garantiza ya la impermeabilidad, es decir, yo no tendría que colocar nada más, de hecho en edificios industriales con eso ya tengo la cubierta terminada, no hace falta hacer nada más, pero si yo es un edificio residencial y quiero darle otra estética, lo único que tengo que hacer es colocar una perfilería secundaria, como veis aquí, y encima ya coloco lo que quiera. Teja, fibrocemento, pizarra. Y lo que estoy haciendo es generar una cámara de aire que permito la entrada de aire por diferencia de temperatura, permito la salida, y ese movimiento lo que hace es refrigerarme mi tejado en verano y mantener el calor en invierno. Si además lo que coloco es una placa
como esta, es una placa de las que nosotros fabricamos, que veis que lleva aislamiento incorporado, es decir, lleva la placa de fibrocemento arriba, que me permite tener las características que hemos visto antes y garantizar la impermeabilidad, aislamiento que me garantiza el aislamiento de mi cubierta y una lámina de aluminio gofrado en el inferior que me hace de lámina de vapor. Si yo coloco esta placa, digamos que estoy teniendo el top de las cubiertas, porque además de la cámara que me permite hacer una cubierta ventilada, tengo una placa que lleva el aislamiento incorporado y que es tremendamente fácil de montar porque es machembrada en sentido transversal y en sentido longitudinal. Luego es una solución muy barata y que me permite tener un mejor comportamiento térmico de mis edificios. Fabricamos placas para cada una de las terminaciones que quiera darle y quería hacer algún comentario en lo que tiene que ver con el desamiantado. No lo hacemos. Luego, si queréis, podemos hablar de desamiantado, que es un campo muy interesante por esos millones de metros cuadrados que tenía. Pero, simplemente para terminar, contar con nosotros. Nos gusta mucho trabajar mano a mano con vosotros. Así que desde el principio del proyecto llamarnos porque os vamos a ayudar dándoos toda la documentación que necesitéis, dando la formación que necesitéis o las maquetas en obras que os haga falta. Nos gusta trabajar, como dice la frase, codo a codo con vosotros, desde el inicio hasta el final del proyecto. Así que cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Ya digo que tenemos un stand aquí a la salida y podemos resolver las dudas que tengáis en el momento y, si no, quedaros con nuestro teléfono o nuestra referencia y tirar de nosotros para lo que os haga falta, porque estamos deseando conseguir eso, trabajar codo a codo con vosotros para que veáis que el fibrocemento es una extraordinaria solución tanto en fachada como en cubierta a la hora de realizar vuestros proyectos. Pues muchas gracias por vuestra atención.